Bien, el Perú es un país que depende mucho de la minería, qué duda cabe. Por eso siempre es importante saber cuáles son las perspectivas en cuanto a precios de los minerales, porque de ello dependen pues las exportaciones, muchos empleos, y para eso estamos con Óscar Peso, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Durand Ventures, minera junior de capitales canadienses. Con él vamos a conversar justamente sobre las perspectivas, en primer lugar, de los minerales que exporta el Perú para el próximo año, los metales, principalmente el oro, la plata y el cobre. Óscar, gracias por venir al programa. Gracias a usted, buenos días. Óscar, coméntanos cuáles son las perspectivas en cuanto a precios para el próximo año de los minerales. Y creo que sí, hablar del próximo año es difícil, la perspectiva claramente asociada a una gran volatilidad, en particular el oro, aspectos de crisis en Estados Unidos, Europa, tiene un efecto a favor y en contra de noticias positivas, negativas, que influyen en ese precio. Y lo mismo quizá con el cobre, los metales industriales, noticias sobre China, hoy respecto de una recuperación de la producción industrial son favorables, otros anuncios respecto de la economía social pueden ser negativos. En concreto, corto plazo, próximo año, volatilidad, altas, bajas, permanentes, pero sí por debajo de los promedios de inicios de este año, por ejemplo. Ahora, si pensamos en un plazo mayor, que es el que suele ser decisivo para decisiones de inversión en el sector, tanto por exploración, en empresas como la nuestra, como empresas junior, o en empresas ya constituidas que desean ampliar sus reservas y construir facilidades mineras, probablemente la perspectiva es relativamente positiva en el segmento industrial. Se anticipa recuperación, tarde o temprano, la economía estadounidense encaminada bien, China sosteniendo un cierto nivel de demanda, quizá de menor crecimiento, pero sostenido igual, y ambos casos un factor positivo hacia el precio. La contraparte, y es la que hoy quizá tiene mayor preponderancia en el análisis, es el creciente y sostenido crecimiento de los costos operativos, ¿no? Hay un aumento en los costos domésticos, por ejemplo, de mano de obra o necesidad de comprometer dinero con trabajos comunitarios y todo eso. Pero concretamente, por ejemplo, en el precio del oro, muchos expertos internacionales dicen que la onza va a llegar a $3.000 el próximo año. ¿Están en ese camino? ¿A cuánto está más o menos el dólar en este momento y a cuánto podría, digamos, y qué determinaría o qué tendría que suceder para que suba estrepitosamente a $3.000? Bueno, en el caso del oro sí hay un componente difícil de anticipar relacionado al mercado y a la volatilidad y riesgo. Algunas veces opera como refugio de inversión y por lo tanto aumenta la demanda. En otros casos se anticipa un escenario positivo económico y por lo tanto puede reducirse. Quizá en esa volatilidad puede darse picos temporales de precios por encima de los $2.000. Pero la carencia general es de una tendencia no tan agresiva de crecimiento monumental en la medida que está asociado más al mercado, ¿no? Y en el caso de los metales industriales sí hay un tema de demanda y oferta física. El cobre, por ejemplo, ¿no? Se dice que China el próximo año va un poco a parar la mano en cuanto a crecimiento y eso sí, pues, afecta definitivamente el precio a nivel mundial. China es el principal comprador de cobre a nivel mundial. Correcto. Y aquí quizá el efecto hay que evaluarlo también por el lado de la oferta, ¿no? Porque si bien la demanda en China puede tener un comportamiento como le comentas, por otro lado, eventualmente esas proyecciones afectan las inversiones, retrasan proyectos que hemos visto aquí, que se anuncian retraso de proyectos por temas económicos o sociales o lo que fuera. Es que mucha gente no sabe que cuando el precio baja mucho, en cuanto al cobre, las mineras deciden pues postergar sus proyectos, porque les resultan inviables por los altos costos que estabas comentando hace un minuto, ¿no? Correcto, ¿no? Las evaluaciones económicas son de escenarios de proyecciones de 10 o 15 años, incluyen una evaluación importante de riesgo. Uno de ellos es el precio claramente y otro es el costo, y en esa línea se pueden posponer decisiones de inversión. No es rentable pues hacerlo. Correcto, y el efecto de mediano plazo es que si esos proyectos no salen, la oferta física al mercado es menor y el precio se mantiene, como el petróleo, ¿no? Cuando los de la OPEP cierran la cañería un poco cuando el petróleo está bajando mucho, ¿no? Entonces correcto, se estabiliza. Correcto, la diferencia sustancial está en el horizonte, porque las decisiones de posponer un proyecto pueden tener impacto en 2 o 3 años. Bueno, ahora, eso está pasando. Una minera sudafricana acaba de cancelar un proyecto cuprífero en el Perú. Ha dicho que es inviable por el momento. No por conflictos sociales ni por nada por el estilo, sino simplemente por este tema del precio. Sí, es un trabajo de ingeniería muy interesante también, en la medida que hay que definir
el atractivo de la inversión, que podría ser muy alto en este caso específico o en otros, y que tiene que ver con el tema de riesgo, ¿no? En general, quizá la tendencia para los inversionistas, por ejemplo, en los segmentos de exploración, puede llevar a priorizar aquellas inversiones donde el tamaño de la construcción de la mina no sea muy elevado, por decir un número referencial. Un proyecto de $1.000 millones de inversión puede ser viable, puede ser económico, pero es muy riesgoso. Quizás los proyectos de menor envergadura en cuanto a su construcción pueden tener una mayor viabilidad, empezar medianos o pequeños y posteriormente, cuando se generan los flujos ya de las operaciones, incrementar su producción posteriormente. Entonces, esas estrategias son las que hoy el mercado prioriza, ¿no? Perfecto. Hablemos de producción para el próximo año y exploración. ¿Cómo vamos en cuanto a producción? La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía acaba de decir que se prevé una caída en la inversión minera para el 2013. ¿Esto es cierto? ¿Esto es un asustamuchachos como para que se aceleren las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Sin duda hay efectos de retraso, ¿no? En general. Creo que la inversión minera tiene dos componentes claramente. Algunas empresas establecidas, grandes, enfrentan este escenario de riesgo y por lo tanto pueden profundizar sus estudios, posponer algunas decisiones de inversión en un escenario de cierta incertidumbre, no necesariamente peruana, sino internacional y de precios, ¿no? No es un tema social necesariamente, como muchos piensan o aseguran, pues, ¿no? Así es, ¿no? La exigencia del accionista por rentabilidad de proyectos es mayor ahora por un tema de riesgo. En contraparte están los proyectos de exploración que desarrollan las mineras juniors, suelen representar, en cifras del año pasado, hasta un 40% del total de recursos de exploración. En ese sentido, nuestro país ha tenido, lamentablemente sí, ha perdido algunos lugares en el atractivo para el mundo, en particular en metales preciosos. En el caso de cobre y metales industriales se mantiene ese interés, sigue atrayendo capital, pero aún con todo sigue siendo uno de los principales destinos de inversión. Las perspectivas para ahí son positivas. Los proyectos en lo largo de todo el territorio peruano se siguen desarrollando. O sea, ese titular que sale hoy en el diario de Gestión, Sociedad Nacional de Minería y Petróleo prevé caída de la inversión minera en el 2013, no es tan así. No es tan inusual, o sea, puede pasar, en todo caso puede ser que se dilate y se extienda esta inversión y quizás lo que no se invierte el próximo año tarde o temprano se termina invirtiendo porque el atractivo se mantiene, ¿no? O sea, tenemos proyectos viables, quizá cuesta hoy un poco más y es adecuado también hacerlo paso a paso. ¿Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a inversión o facilidades para inversión en América Latina? Te lo pregunto por Colombia y México y Chile, que son países mineros también. Un primer aspecto que creo que vale la pena resaltar es la calidad de la información geológica del INGEMET en el Perú, que es una base inicial para los trabajos de exploración. Estamos claramente en ventaja respecto a los países, eso es sustancial. Entonces un inversionista tiene una base inicial. ¿Legalmente? Legalmente creo que es similar, se enfrentan los mismos retos. ¿Sí? En general, ¿es igual de fácil invertir? Digamos, ¿estamos en igualdad de condiciones para invertir el Perú como en Colombia, por ejemplo? Diría que sí, en términos generales, el trato con las comunidades, el trato con el gobierno... ¿En qué nos llegan ventaja en todo caso? Yo diría al contrario, Perú tiene una ventaja adicional y es el desarrollo del mercado de capital de riesgo de la Bolsa de Valores. Ha permitido compensar una deficiencia en el interés de inversiones extranjeros por un mercado de exploración. El Perú y las empresas que hemos listado en bolsa vemos la demanda del inversionista peruano de cierta forma ya experto para destinar recursos a la exploración minera. De hecho, Perú es el único país en el ámbito del MILA, por ejemplo, que tiene este mercado de mineras junior. Entonces, hay unos puntos fuertes. Estas mineras junior son las que exploran, pues. Ahora, ¿se está explorando más en el Perú que en México, Colombia? Bueno, ¿O no es así? Creo que sí hay una caída de Perú en términos absolutos respecto del porcentaje de recursos que atrae. Por un lado, en metales preciosos, en los últimos 2 años Perú ha perdido un poco de espacio respecto de México en particular, quizá porque el enfoque de los últimos años está en cobre principalmente. En cobre se mantiene, Perú puede ocupar... hace 3 años quizá ocupa el 3er lugar a nivel mundial detrás de Canadá y Australia. Hoy está a niveles de 6º lugar, ha habido un desplazamiento respecto de México,
o Chile por esa tendencia temporal de preferencia por el oro. En un contexto de riesgo para un inversionista, invertir en proyectos de oro puede ser menos riesgoso en la medida que la inversión para construir la mina es menor. Además, a $1.800 la onza de oro, pues... Así es, enfrenta un riesgo distinto, ¿no? Sin embargo, las Junior estamos evolucionando a incorporar los aspectos de ingeniería de la mina para no apostar por el megaproyecto gigante que es difícil de financiar, sino por proyectos de un crecimiento ordenado, ¿no? O sea, probablemente una facilidad de producción media que se construya, genere flujos de caja y eventualmente pueda permitir un crecimiento posterior, ¿no? Hay muchos ejemplos aquí y creo que es la estrategia más adecuada, ¿no? Perfecto, Oscar. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana.